Oye, la verdad, ya me cansé de estar rodeado de estos caballeros. Hoy me encuentro con una encantadora dama. Maxi, la princesita de las parrandas, está con nosotros. Chicos, aplaudan, pues, la verdad. Ya, bueno, ahí estamos. Hoy conversaremos de mujer a mujer, de mami a mami, de tete a tete, no sé, pero de cosas bonitas vamos a conversar en el programa. ¿Cómo estás, mi querida encantadora, bella y dama? Muchísimas gracias, Araceli, y muchísimas gracias a Purito Perú, gracias a Eduardito y a todo el equipo que vienen trabajando. Pues te cuento aquí para poder conversar mujer a mujer. Exactamente. Yo soy niña. Oye, la princesa de las parranditas, ¿cómo ha hecho para que retorne a la palestra de esa manera tan exitosa? ¿Cuál es el secreto? Solamente confianza en Dios primeramente, en el público. En este caso, Araceli, es recordarle a la gente cuántos no bailaron con las parranditas de Maxi, la dulzura de Caraz, y ahora recordarlo tal vez es un poco difícil, pero ya la gente poco a poco va entrando. En las redes sociales no te imaginas. Sí, más adelante vamos a hablar de ese tema porque es un éxito. Claro que no es difícil, pero sobre todo tener la confianza en la calidad de artista que eres tú, ¿verdad? También para que el público pueda sentir eso. Mayormente la confianza en el público, Araceli. Exacto. Porque yo puedo decir mucho, yo creo que la humildad, la sencillez es lo primordial y el público lo sabe y sabe seguir a su artista. Digamos que el público va absorbiendo eso y va de alguna otra manera retribuyéndose con el cariño hacia tu persona. Cuéntame, ¿tienes presentaciones ya en nuestra capital, todo pactado, verdad? Este sábado estamos en el Imperial Pro, celebrando o dándole la bienvenida a Iván Aventura, quien más, su paisana, Maxi la dulzura de Caraz, viene desde Caruás, y luego nos vamos, ¿qué crees? ¿A dónde? Oye, no me asusta, a mí me asusta, ¿qué crees? Dios mío, ¿a dónde va? Por Dios. Nos vamos a decirle feliz cumpleaños a la reina de... A la reina. No me digas a la reina de los cachos. La reina de los cachos, Marlene Cuba, es la única. Marlene Cuba. Dios mío, gente, no piensen mal, le decimos la reina de los cachos porque ella es experta en los eventos taurinos, nada más. Pero la verdad, oye, sí, esto va a ser un éxito, ¿no? Oye, lo que pasa es que yo no puedo ir de repente porque yo no es que haga la fiesta de la reina taurina, pero por ahí también. Pero bueno, oye, le hace llegar mis saludos. ¿A ti te dicen también la reina de los cachos? No, espero que no llamemos a las malas cosas ahora. Oye, mira qué dice mi productor, pero bueno. Oye, ¿la reina de qué dice eres? La reina del tacacho, dice vuelta, mira, imagínate. Oye, ¿vas a estar en este evento con la reina de los cachos? También pasaremos después de Imperial Pro, pasaremos a decirle feliz cumpleaños a Marlene Cubas. Yo sé que estás en plena sintonía. Ella no se lo pierde, Purito Perú. Ay, qué lindo. No se lo pierde. Un beso gigante, feliz cumpleaños desde aquí, ya de antemano. Vamos, Eduardito Chacón, mandamos una cámara por allá porque va a estar Ni nuestra crees Maxi, que Eduardito va a estar allá. Va a estar nuestra Maxi, va a estar la reina de los cachos, sácale una entrevista a la reina de los cachos. O sea, vamos a hacer de todo en el programa para que la gente pueda divertirse. Maxi, encantadora mía, te vas a Bolivia. Muy pronto, para fines de abril, ya está casi digamos, pero gracias a Dios, a la confianza de Dios y a la confianza al público, por primera vez. Estamos hablando con una mujer que ha retornado a la carrera musical y que ha entrado a través de las redes sociales con gran éxito. ¿Cuántos minutos tiene el video, mi querido Eduardo? 15 minutos con 42 segundos y que la gente ha respondido de la mejor manera. ¿Cómo te sientes? Muy contenta, feliz. Te cuento que Eduardito estaba... No. Me cuentan por ahí, 10 días, más de 160,000 reproducciones. Dios mío, yo ni a uno. ¿Cómo hace Maxi? Yo me imagino, ya, vamos a decir una cosa, que tú con esto has recopilado canciones del ayer, de todos tus éxitos, que la gente de repente ha empezado a recordar y que la gente nueva, la gente joven, empezó a chequear esto y a decir, wow, me gusta, empezó a repartir, me encanta esto, lo otro. Entonces se hizo como una cadena, algo así que todo el mundo empezó a verlo y esto es esto es lo que podemos ver hasta ahora, el éxito, ¿verdad? Es un buen resultado, Araceli. Primeramente agradecer a Eduardo, es un trabajo arduo que viene haciendo, y agradecer a todo el público que nos escriben, wow, tantas felicitaciones, tantos recuerdos. Bueno, en el inbox nos escriben, recuerdos Maxi de años, con ese recuerdo lloro, y tantos escritos que nos mandan, tantas motivaciones. Agradecida con las redes sociales, agradecida
agradecida con todo el público que hoy por hoy viene recordando. Te cuento que son canciones de recuerdos, canciones Sufrir más sufrir, Maldito amor, Ciego no estuviste, cantidad de canciones que tienen que dura 15 minutos con 42 segundos. Imagínate. Y pues sí, no quiere decir que no me contraten, más bien me tienen que llevar. Oye, a propósito, hablando de contratos, nos acaban de llamar, nos están llamando al programa, que ellos quieren en estos momentos los números de contrato de Maxi, la dulzura de Caraz. ¿Nos puedes dar ahí? Solamente para contratos. No, por favor. Eso no, se dice nuestra Maxi, solamente para contratos, para maltratos a Edgar Taipe. Vamos, ahí. Maxita, por favor, las cámaras de Purito Perú. Ahí están, para los números de contratos. Al 99-961-6515, al 987-504-121. Solamente para contratos, las 24 horas podemos atenderles a todos. Te cuento que a Chacón le llaman 24 horas para molestarlo. Ah, ¿sí? ¿Por qué? 24 horas, Eduardo, lo pones ahí, pues de repente por ahí hay gente que no lo ha copiado. Pero igual.